En la segunda parte de esta primera clase de cerramientos verticales opacos vamos a hablar de mamposterías. En esta clasificación, según el peso propio de los cerramientos verticales, podremos ver cerramientos pesados, dentro de los cuales distinguimos los cerramientos de mampostería o prefabricados pesados, y dentro de los cerramientos livianos hablaremos en próximas clases de sistema steel framing, de cerramientos verticales livianos de madera u otros prefabricados livianos. Dentro de los cerramientos de mampostería pesados, veremos a continuación los distintos mampuestos que pueden conformar estas unidades constructivas que denominamos muros, como son los mampuestos cerámicos, los mampuestos aglomerados y otros. Dentro de los mampuestos cerámicos tendremos por un lado los artesanales, a los que pertenecen los ladrillos de campo, mampuesto muy generalizado en nuestro medio en la confección de muros de mampostería. Eh, Estos ladrillos tienen la particularidad de, por su producción artesanal, de poseer aristas algo irregulares. El color, como ustedes observan, no es uniforme, ni la forma. Hay, por supuesto, una dispersión muy importante en cuanto a calidades que encontramos en el mercado, de mejor o menor calidad, de mejor o menor o mayor precio, eh, y también, por supuesto, resistencias mecánicas que derivan de las particularidades del proceso de cocción y moldeo, que, como decíamos, es artesanal y en el cual existe una gran dispersión de resultados. Tenemos por otro lado la familia de mampuestos cerámicos industriales, entre los que tendremos ladrillos similares a los que vimos anteriormente, pero confeccionados por un proceso de moldeo mediante prensas, en los cuales se logra mucho mayor compacidad, mucho mayor regularidad de las dimensiones, mucho mayor planeidad en las caras y, otra cosa importante, muy superior resistencia mecánica en cuanto a resistencia a la compresión, por ejemplo, que es un valor importante a los efectos de mamposterías de muros portantes. Tendremos, como decíamos, distintas tipologías de mampuestos cerámicos industriales. Pueden ser la familia de los macizos, los que denominamos perforados, que son aquellos que tienen un porcentaje de huecos inferior al 30% del volumen. En este caso, este es un mampuesto llamado rejillón, que se utiliza mucho en divisorias, por ejemplo, de unidades de propiedad horizontal, por cumplir con las condiciones reglamentarias en cuanto a aislación acústica. Tienen la particularidad estos rejillones o rejillas cerámicos industriales perforados, que no pierden la capacidad portante, o sea, podemos construir muros portantes con estos mampuestos perforados. Por tanto, los huecos están ubicados verticalmente y no conspiran contra la transmisión de cargas en sentido vertical. Y finalmente tenemos estos, si se quiere, son los más populares o los de uso más difundido, la familia de lo que llamamos ticholos, que son cerámicos huecos, en los cuales el porcentaje de huecos es superior al 30% del volumen, eh, y que tenemos mampuestos en general de dimensiones más importantes. Las más habituales en nuestro medio son 25 por 25 por el ancho que corresponde al espesor del cerramiento que queremos construir. En caso de muros divisorios interiores, se utilizan mucho estos ticholos de 7 u 8 centímetros de espesor para construir muros de espesor nominal 10 centímetros. De 12 centímetros, el ticholo más popular, 12 por 25 por 25, para construir muros de espesor nominal 15 de uso interior.
Y otros, existen también mampuestos de 17 centímetros con los cuales podemos conformar muros de 20 centímetros y otras medidas. Por otro lado tenemos la familia de mampuestos aglomerados, aquellos que conocemos popularmente como bloques de hormigón. Hacemos la salvedad que técnicamente estos bloques habitualmente no son de hormigón porque carecen de árido grueso, en general son bloques de mortero, bloques aglomerados de morteros de arena y portland, habitualmente de arenas gruesas, pero que no llegan a la calificación de árido grueso. Existen también en este caso distintas calidades de mampuestos aglomerados. Existen también bloques de bajo precio y de baja calidad, también que no son estos bloques vibrados que mencionamos aquí en esta diapo. Ese bloque artesanal tiene menos eh, capacidad portante, está confeccionado habitualmente en prensas manuales, prensado a baja presión, por lo cual las resistencias suelen ser muy bajas. En cambio, los bloques producidos industrialmente, que se producen por la técnica del vibrado y prensados a elevada presión, eh, se obtienen mampuestos de gran compacidad, de elevada aptitud portante, que como dato, si se quiere, negativo, es el bajo desempeño térmico. Por la compacidad que tienen estos bloques, tienen justamente un desempeño térmico muy, muy pobre que lo hace desaconsejable para utilizar en encerramientos simples al exterior. Si pretendemos mejorar el desempeño térmico, existen bloques especiales de mayor espesor y en los cuales ustedes observan acá tienen los huecos dispuestos de forma discontinua, de forma de disminuir la transmisión de calor de un lado a otro del cerramiento mediante, como decíamos, esos huecos alternados y un espesor mayor del bloque. De todas formas, por las características del material, que es un material muy denso, por el hecho de ser bloques vibrados, y las características propias de un aglomerado rico en cemento y de alta densidad, son bloques con los cuales no llegamos a desempeños térmicos totalmente satisfactorios para uso en muro exterior y requerimos aislación adicional. Este tipo de mampuestos aglomerados se utiliza mucho, por ejemplo, en la confección de muros de contención, con la particularidad que en ese caso se utilizan con huecos pasantes en sentido vertical que nos permiten tanto alojar armaduras por dentro del bloque en sentido vertical y poder colar o llenar estas cavidades que quedan continuas entre una hilada y otra, de forma que podemos realizar muros de contención sin necesidad de encofrado. Aquí tenemos en esta imagen al operario que está conformando las hiladas. Hay una armadura en espera que se deja, en este caso, en la zapata del muro. En el corte lo vemos. Esta armadura vertical se van enhebrando los bloques, ¿verdad? Hilada tras hilada. Se alternan también hiladas en vertical, perdón, en horizontal en las juntas, con lo cual podemos tener un muro de bloque armado sin necesidad de encofrado. Ustedes observan acá que este talud de tierra está cortado por el ángulo de talud natural y no requerimos encofrado para la realización de este muro de contención. Posteriormente se va a acuñar del lado exterior. Últimamente se han desarrollado esta otra variedad de bloques en las cuales tenemos por un lado color incorporado en la masa a través de óxidos metálicos habitualmente, con los cuales obtenemos, como ustedes aprecian, distinta coloración y a su vez
textura impresa en la cara exterior, lo cual nos evoca un muro de sillares de piedra. Es una variante interesante para resolver cerramientos exteriores o a veces muros de contención en espacios abiertos con prestaciones interesantes desde el punto de vista estético. Dentro de la familia de los mampuestos aglomerados encontramos estos bloques de hormigón celular, la sigla corresponde a hormigón celular curados en autoclave, que tienen características tecnológicas bien interesantes. Son mampuestos de muy baja densidad, de dimensiones en general, dimensiones importantes, varían de acuerdo al fabricante, pero son mampuestos en general de dimensiones bastante más grandes de lo que estamos acostumbrados a trabajar. Este bloque podría tener 30 por 60 centímetros, con lo cual nos permite ejecutar muros con gran rapidez, gracias a su bajo peso propio, como decíamos, por su baja densidad y sus dimensiones muy importantes. Al ser un material liviano, es relativamente fácil de transportar, de colocar e incluso de cortar o perforar. O sea, se puede aserrar con un serrucho de mano o con herramientas, con una sierra circular, con disco apropiado. Los cortes además se aprovechan en su totalidad por cuanto el material admite el corte de forma muy precisa y se pueden aprovechar los subproductos o los elementos sobrantes de corte para otra aplicación. Por su baja densidad además tiene propiedades aislantes muy relevantes, o tenemos desempeños adecuados con espesores de cerramiento inferior al de otros mampuestos que utilizamos habitualmente. La otra característica importante es que tiene dimensiones muy precisas derivadas del proceso de producción, con lo cual el espesor de juntas es habitualmente milimétrico. Se suelen emplear para, como mortero de toma, morteros predosificados que se pueden administrar con esta especie de tolva con una llana dentada, que permite aplicarlo en cordones de espesor, como decíamos, milimétrico, y tenemos por tanto un procedimiento de ejecución más rápido y un menor consumo de material, si bien el material en este caso es un poco más caro. Permite además que en la medida que son bloques de dimensiones muy exactas y tenemos muy poco espesor de juntas, habitualmente requiere menor material de terminación en las superficies verticales, menor consumo de reboques de terminación. Y podemos encontrar otros mampuestos que podemos emplear para confección de muros. En este caso tenemos estos bloques encastrables de poliestireno que están desarrollados con la particularidad que, cambiando el largo de esta especie de peinetas de material polímero, podemos cambiar el espesor del cerramiento y alojar por dentro armaduras para posteriormente colar hormigón en esta cavidad y conformar una cáscara portante con dos bloques de poliestireno tanto al interior como al exterior que le dan aislación al cerramiento. Es una variante interesante que nos permite alojar la estructura en la cavidad y tenemos un desempeño térmico asegurado por los dos bloques de poliestireno. Existen otros mampuestos como estos bloques de yeso que pueden ser macizos o huecos y, como ustedes ven en este diseño, tienen ranuras que los hacen encastrables, de forma que yo puedo encastrar un bloque en el siguiente a los efectos de obtener continuidad. Estos bloques de yeso también tienen características térmicas resaltables y tienen una relativa facilidad para ranurar a los efectos de alojar instalaciones que estén comprendidas dentro de estos cerramientos.
Por otro lado, tenemos algunos materiales de uso tradicional que han tenido un cierto nuevo auge en los últimos años, como es estos mampuestos de tierra sin coser, o sea, son mampuestos de tierra y habitualmente algún agregado de fibras naturales, como puede ser la paja, a los efectos de otorgarle una cierta resistencia a la tracción, que simplemente se dejan secar al sol y se utilizan en la confección de muros que tienen propiedades térmicas resaltables, a los cuales hay que proteger básicamente de la intemperie, de los meteorismos, de la lluvia. Se utiliza, es una tipología constructiva que se utiliza mucho en climas áridos, en los cuales justamente las precipitaciones no son una amenaza para este tipo de mampuestos, pero para nuestro clima, con una terminación exterior tipo revoque, funcionan muy bien, tienen propiedades térmicas muy interesantes y son una alternativa perfectamente válida, tanto para autoconstrucción como para este tipo de construcción sustentable que estamos viendo con un nuevo auge en estos últimos años. Existe también la posibilidad de que esos adobes sean prensados mediante máquinas o prensas manuales y podamos obtener ya un mampuesto de mucha mayor compacidad, ¿verdad? Y eventualmente podría ser incluso estabilizado con partes ínfimas de cemento a los efectos de justamente mejorar su desempeño en cuanto a su durabilidad, su estabilidad dimensional y evitar justamente el proceso de cocción, con lo cual tenemos también un desempeño que podríamos calificar de ecológico. Veamos a continuación la clasificación de cerramientos verticales opacos de acuerdo a su forma de trabajo. Vamos a distinguir básicamente dos tipologías: aquellos cerramientos que son estructurales, a lo que llamamos en general o habitualmente muros portantes, y en otro caso tendremos los cerramientos que no son portantes, que justamente la única función que cumplen es de delimitar espacios. ¿Cómo reconocemos un muro portante de uno que no lo es? En una obra, si este muro es portante, lo tengo que levantar previo a la ejecución del forjado de la losa de entrepiso o de cubierta. Entonces, cuando ustedes vean que este muro está esperando la losa, este muro es portante. Es un muro de carga y lo necesito para apoyar el elemento de cobertura. En estos casos, como decíamos, elevamos primero los muros y construimos sobre ellos las losas de entrepiso o de cubierta. Aquí tenemos en esta planta los muros ya elevados y se está empezando a confeccionar el encofrado para confeccionar las losas sobre ellos. Con muros portantes en nuestro medio tenemos conjuntos cooperativos de hasta 4 o 5 pisos ejecutados con muros portantes de entre 20 y 25 centímetros, en muchos casos de ladrillo de campo. Justamente, ¿qué mampuestos empleamos para muros portantes? En principio, necesitamos materialidad, necesitamos una cierta compacidad que obtenemos, por ejemplo, en los distintos ladrillos, ya sean de campo o de prensa. Como ya mencionamos, en el caso de utilizar ladrillos de campo, tendrán que ser de buena calidad. ¿Cómo reconocemos un ladrillo de campo de buena calidad? Por su
compacidad, por su sonoridad. Cuando golpeamos un ladrillo con otro debemos reconocer un sonido metálico que revela una buena cocción, una cocción adecuada, que no se desintegre, que no se desgrane, y en ese sentido ahí tendremos una cierta noción de la calidad de ese ladrillo. Los ladrillos de prensa, por su características, por su proceso de producción, tenemos una mucho mayor compacidad y habitualmente resistencias mecánicas mucho más elevadas que en el caso del ladrillo de campo. Tenemos dentro de los cerámicos industriales, habíamos mencionado también las rejillas o rejillones, en los cuales, si bien tenemos perforaciones, estas perforaciones dijimos que eran del orden del 30% del volumen y no afectaban a la transmisión de cargas. También podemos utilizar para muros portantes, dentro de la familia de los aglomerados, los bloques de hormigón vibrado en distintos espesores y los bloques de hormigón celular en espesores mayores a 15 centímetros. Se producen espesores menores, pero justamente por un tema de esbeltez no son recomendables para usar en muros portantes. Pero a partir de los 15 centímetros podemos utilizar estos bloques que, por más que mencionamos que tenían bajo peso propio y eran livianos, tenemos la característica de que son macizos y son conformados de forma bastante rigurosa, por lo cual podemos emplearlos siempre para construcciones de relativamente livianas, ¿verdad? De hasta un par de pisos de una vivienda corriente. En cambio, cuando tenemos cerramientos no portantes, los que denominamos tabiques, acá ustedes observan que tenemos la losa ejecutada con anterioridad a la ejecución del muro. O sea, en este caso no elevamos los muros previamente, sino que los vamos a hacer a posteriori del desencofrado de las losas. En este caso estamos viendo el empleo de ticholos, de cerámicos industriales huecos, para la elevación de muros interiores. En general se elevan y se acuñan en general al otro día, esperando de que justamente este muro que está ejecutado por vía húmeda se asiente. Suele bajar algunos milímetros por acción del peso propio de todas las hiladas que fueron ejecutadas en una misma jornada, y por lo general se completa el muro contra el cerramiento superior en la jornada siguiente. Otras clasificaciones hacen referencia a cerramientos simples o de una hoja o de cerramientos de hojas múltiples. La tipología en particular de muro doble es muy frecuente utilizarla en nuestro medio para los cerramientos exteriores. Esos muros dobles con una cámara al interior permiten justamente un mejor desempeño desde el punto de vista térmico, porque cortamos la continuidad material exterior-interior y nos permite en esa cámara o esa cavidad, que puede tener espesores variables de acuerdo al diseño o a las prestaciones que necesitemos de ese muro, permite, como decía, alojar un material aislante al interior de la cámara. Vamos a ver algunos ejemplos de eso en la próxima clase. Otra clasificación que podemos hacer en los cerramientos verticales opacos es refiriéndonos al proceso de construcción. Si son construidos por vía húmeda, que es la tipología habitual en lo que llamamos la mampostería tradicional, ¿no? En los muros nuestros de mampostería, de ladrillos, de ticholos o bloques, y procedimientos alternativos de construcción o montaje en seco, como en este caso estamos viendo una construcción de steel framing, en el cual ustedes tienen un bastidor estructural conformado por perfiles de chapa galvanizada y recubrimientos superficiales que pueden ser derivados de madera, yeso
u otros materiales en los cuales vamos a abundar en próximas presentaciones. Vamos a profundizar a continuación en algunos conceptos relativos a los muros de mampostería. Como mencionamos hace un rato, los muros y tabiques de mampostería son cerramientos pesados que están construidos por vía húmeda. En ellos intervienen los mampuestos y los morteros. Los mampuestos, como su nombre lo indica, son piezas individuales que son capaces de ser manipuladas por un operario. O sea que esto es una condición para que justamente un operario pueda manipular a los efectos de ser posicionado un elemento individual que, como dijimos, en relación a su densidad y a sus dimensiones ofrecerán mayor o menor dificultad para ser manipulados. Estos mampuestos son producidos en diferentes tamaños y con distintos materiales. Ya citamos algunos ejemplos. Los mampuestos están unidos por morteros que ocupan un espacio denominado junta. La junta, una de las funciones que tiene es absorber las diferencias dimensionales que puedan tener los distintos mampuestos. Así, en caso de trabajar con mampuestos artesanales o irregulares, tendremos juntas de mayor espesor. En cuanto más ajustadas o más exactas sean las dimensiones del mampuesto, vamos a posibilitar emplear juntas de menor dimensión. La disposición de los mampuestos en el muro forma lo que denominamos aparejo, esa especie de dibujo que conforman los distintos mampuestos en la unidad constructiva muro. Dentro de los mampuestos vamos a profundizar un poco en algunas consideraciones relativas al ladrillo, que es uno de los mampuestos que más empleamos en nuestro medio, a los efectos de explicar algunos aspectos relativos a la colocación de los mampuestos en el muro. El ladrillo tiene una particularidad que es una coordinación dimensional de sus distintas dimensiones que permite la formación de distintos aparejos. Así tenemos las tres dimensiones principales. Vamos a señalar las dimensiones nominales del ladrillo con la salvedad de que por su procedimiento de fabricación puede tener algunas variaciones respecto a esta medida nominal. En el ladrillo las medidas nominales son 5,5 centímetros, que es lo que llamamos el grueso, 12 centímetros, que es la cara que denominamos tizón, y 25 centímetros la soga. Si ustedes observan, acá tenemos distintas formas de alternar las tres dimensiones de los ladrillos y observamos que dos gruesos más una junta nominal de 1 centímetro equivalen a un tizón y dos tizones más una junta nominal de 1 centímetro equivalen a una soga. En esta imagen lo podemos apreciar con más claridad. Tenemos dos gruesos más una junta, un tizón, 12 centímetros, dos tizones más una junta, una soga, 25 centímetros. Esto permite coordinar dimensionalmente con distintos aparejos el ladrillo en el muro, de forma de obtener distintas apariencias de esa pared construida. El aparejo entonces es el sistema de ensamble de los mampuestos que adoptamos para obtener determinada traba o apariencia en la pared construida. Así se conforma con la distribución de hiladas y juntas. Llamamos hilada a un conjunto de mampuestos y mortero en un mismo plano horizontal. Y en cuanto a las juntas, denominamos a las juntas verticales llagas y a las horizontales tendeles. Lo vamos a ver a continuación en la próxima imagen. La hilada, como dijimos, es el conjunto de mampuestos que ocupan el mismo plano horizontal. Y las juntas, denominamos tendel a la junta horizontal y llaga a las juntas verticales.
Y acá tenemos algunos de los aparejos más comunes en los muros de ladrillo. El aparejo a soga, el más utilizado para confeccionar muros de espesor 12 centímetros, que como ustedes ven habitualmente confeccionamos con las juntas verticales trabadas, a los efectos de que este muro transmita mejor las cargas verticales, es que se traban las llagas. Tenemos cada hilada desfasada medio ladrillo de la hilada precedente. A la derecha tenemos esta imagen del aparejo a tizón que confeccionamos para hacer muros de espesor 25 centímetros, en el cual el ladrillo está colocado en sentido transversal, y aquí tenemos también a junta trabada en vertical. Otros aparejos, como el aparejo inglés y el aparejo flamenco, lo que hacen es alternar hiladas a soga o a tizón para obtener distintas conformaciones o distinta apariencia, en el caso de muros dobles de espesor 25 centímetros. Y aquí tenemos, bueno, los espesores más corrientes, el tabique llamado espejo, el muro simple de espesor nominal 15 centímetros con ladrillo de 12, el muro de 20, que obtenemos con un ladrillo de 12 más uno de 5,5 y una junta, y el muro de espesor nominal 30 con el ladrillo de 25 sumado a los dos revoques. Y aquí vemos distintas imágenes de las combinaciones posibles que surgen de alternar distintas hiladas en el mismo o en distinto plano con distinta conformación de las juntas, y utilizando, por ejemplo, planos salientes para obtener distintos efectos de luz y sombra que dan un cierto movimiento a los planos de fachada. Distintas imágenes de construcciones con ladrillo visto, en algunos casos conformadas por ladrillos de prensa, como en este caso, o en otros casos por ladrillo de campo. Observen la diferencia de coloración que tiene el ladrillo de campo respecto a las alternativas en ladrillo de prensa, con una apariencia bastante más uniforme y rectilínea de los mampuestos. En cuanto al tipo de juntas, decíamos que lo más frecuente es utilizar lo que llamamos junta trabada, en el cual se alternan las hiladas de forma de que las llagas queden discontinuas a los efectos de una mejor transmisión de cargas entre las hiladas en sentido vertical. Y la otra alternativa es la llamada junta continua, en la cual las llagas tienen continuidad en vertical. Esto, en determinado momento estuvo de moda esta adopción de estas juntas en expresión de planos de fachada en edificios de ladrillo visto. Esta es una foto del edificio del BPS en Fernández Crespo. En cuanto a la apariencia de la junta, tenemos básicamente dos alternativas. La junta rehundida, en la cual el mortero se encuentra en un plano más adentro que la superficie del ladrillo. Esto se hace a posteriori de la elevación del muro con una varilla, habitualmente, una varilla de acero redondo. Se quita el exceso de material en aproximadamente 1 centímetro de espesor, dejando la junta, el mortero de la junta rehundido respecto a la superficie del ladrillo, como decíamos. Esto lo que hace es un efecto de sombras que le da un cierto carácter, en este caso en una pared de ladrillo visto, con las variaciones de tonalidad potenciadas y las variaciones dimensionales ligeras que pueden tener estos ladrillos, potenciadas por ese juego de luces y sombras a través del rehundido de las juntas. Últimamente se ha
popularizado el uso de la junta enrasada o también denominada bolseado, en la cual simplemente lo que se hace es enrasa el mortero en la superficie del ladrillo. En algunos casos ustedes ven que tienen apariencias más limpias del ladrillo, en otras se ensucia hasta voluntariamente, en algunos casos para disminuir algunas de las imperfecciones que pueda tener la superficie del ladrillo cuando no es de muy buena calidad. Entonces lo podemos hacer intencionalmente o eventualmente con ladrillos de mejor calidad podemos limpiar la superficie de forma de que sigamos percibiendo el ladrillo con de forma más vívida. Al material de la junta, al mortero, le podemos adicionar también color para obtener distintos efectos. Acá, por ejemplo, con tierra de color rojo o óxido de hierro de color rojo, se obtiene una tonalidad bastante similar a la del ladrillo, con lo cual el mortero pierde un poco o sea, se diluye un poco más la apariencia del mortero en el muro y obtenemos una tonalidad más pareja de la superficie. Otra alternativa es el ladrillo de junta rasa o bolseado, pintado, o sea, pintar la superficie, cuando es un plano de fachada, por ejemplo, con una pintura al agua acrílica, pintar la superficie, con lo cual luego tenemos una apariencia más homogénea, y un efecto secundario puede ser también disminuir la porosidad superficial del ladrillo, los efectos de que esa pared absorba menos agua y colabore más desde el punto de vista térmico. Recuerden que el ladrillo en particular es un mampuesto de elevada porosidad que absorbe mucha agua y en tanto absorbe agua deja de contribuir desde el punto de vista térmico, o sea, pierde parte de su propiedad aislante que tiene naturalmente por ser un material poroso. Vamos a hablar a continuación del rol de los morteros en el muro y de algunos de los morteros usuales. Dentro de los morteros de toma o elevación, que son los que empleamos para levantar nuestras paredes, habitualmente los confeccionamos con arenas gruesas o terciadas, más algunos de estos aglomerantes. Tradicionalmente, los morteros que utilizábamos para levantar muros, hace muchos años se hacían exclusivamente de arena y cal, antes de la utilización comercial del cemento Portland. Posteriormente, el cemento Portland, ¿cuál es el problema en los morteros de arena y cal? Que tienen un fraguado muy lento y resistencias mecánicas muy bajas. Después del desarrollo comercial del cemento Portland, que fue alrededor de 1920, 1930 en nuestro medio, el cemento Portland adicionado a morteros de arena y cal, que son los que denominamos corrientemente mezclas, lo que hace es mejorar la resistencia mecánica y disminuir los tiempos de fraguado, por lo cual tenemos un doble efecto benéfico. Al aumentar la resistencia mecánica también aumentamos la durabilidad de esos morteros. Ustedes ven en las casas muy viejas que de muros confeccionados con morteros exclusivamente de arena y cal, el mortero pierde justamente esa propiedad aglomerante a lo largo de un tiempo y comienza a desgranarse, a perder integridad. Por tanto, los morteros de arena y cal adicionados con cemento Portland mejoraban el desempeño y la durabilidad del mortero. Últimamente, en los últimos 30 años, 40 años, se desarrolló comercialmente lo que llamamos cemento de albañilería. A veces los conocemos por sus nombres comerciales, Articor o Ancaplast, que son marcas registradas de cementos Artigas y de Ancap. Estos cementos de albañilería están particularmente desarrollados para esta actividad, o sea, son cementos que no se utilizan para la confección de estructuras, pero sí para la elevación de muros. O sea, podemos utilizar morteros de arena y cemento de albañilería exclusivamente, dosificaciones del entorno de 5 partes de arena por una de cemento de albañilería, 5 a 6 partes de arena por una de cemento de albañilería para elevación de muros, preferentemente con arena terciada o eventualmente con arena gruesa, nunca con arenas finas.
Tenemos otros morteros que empleamos corrientemente como terminación o revestimiento de las superficies, entre los cuales tenemos morteros de grano grueso, que son los que utilizamos para la conformación del plano, lo que llamamos revoques gruesos, que básicamente constan de arena gruesa más aglomerantes. Dentro de los aglomerantes, igualmente que señalamos en el caso anterior, pueden ser mezclas reforzadas con cemento, o sea, arena, cal y cemento Portland, o eventualmente arena y cemento de albañilería. Luego que conformamos el plano, podemos utilizar revoques de terminación de grano fino, que en muchos casos son mezclas finas, o sea, arena con cal. La mezcla fina es aproximadamente 3 partes de arena fina por 1 de cal, más un refuerzo de cemento Portland para, como decíamos, morteros de terminación que aplicamos en espesores milimétricos. O sea, una vez que conformamos el plano, aplicamos el revoque de terminación de grano fino, el revoque fino de terminación, que como decíamos tiene un espesor milimétrico. Existen también y se han desarrollado en los últimos años morteros especiales predosificados que pueden ser aplicados tanto de forma manual como de forma mecánica. En esta imagen tenemos justamente un mortero de los llamados proyectables. Los morteros proyectables vienen predosificados en seco y se agregan a una máquina que les mezcla el agua y mediante un sistema de bombeo proyecta el material hacia una manguera que tiene el operario con una válvula de cierre que posibilita aplicarlo sobre la superficie de la pared. De esta forma, por esta técnica, se obtienen rendimientos muy superiores a los rendimientos de un revoque con mortero tradicional, por cuanto tenemos una alimentación continua de mortero, con la particularidad que, bueno, con una manguera lo suficientemente larga puedo proyectar o revocar superficies bastante extensas, moviéndonos tanto en horizontal como en vertical. Estos morteros predosificados constan de áridos seleccionados, de granulometrías convenientemente seleccionadas, aglomerantes que pueden ser la cal, el cemento u otros, y en particular emplean también aditivos en particular mejoradores de la docilidad o de la trabajabilidad o algún otro aditivo para usos específicos. Otro de los morteros especiales predosificados son los que empleamos habitualmente para adherir revestimientos. Estos revestimientos pueden ser tanto cerámicos, porcelanatos, etcétera, o revestimientos de piedra natural. Para ello vamos a emplear morteros especiales, estos adhesivos específicos para la tarea que estemos utilizando. O sea, de acuerdo al tipo de revestimiento que vayamos a pegar, va a ser el tipo de adhesivo que debemos utilizar. Estos morteros predosificados tienen áridos finos, tienen cemento Portland y tienen aditivos que pueden ser de distinta naturaleza, mejoradores de plasticidad, mejoradores de adherencia, de acuerdo al caso que seleccionemos. Y tenemos otra familia de morteros especiales predosificados que son los impermeabilizantes cementicios, de los cuales vamos a profundizar en próximas clases, que pueden ser tanto bicomponentes, como en este caso, es un componente polvo y un componente líquido que se mezclan para obtener un impermeabilizante cementicio que puede tener distinta consistencia de acuerdo a la relación líquido-sólido. Puede tener consistencias más líquidas que permiten aplicarlo a pinceleta, como en el caso de esta aplicación, que puede ser, por ejemplo, para las paredes de un tanque de agua, de una piscina, o incluso para la impermeabilización exterior de una pared, o en consistencias más densas, menos líquidas, que permiten aplicarlo, por ejemplo, a llana para casos de
cuando tenemos presión de agua, por ejemplo, en un sótano o en un subsuelo, y necesitamos una impermeabilización mucho más eficaz, mucho más potente. Con esto terminamos esta presentación. En la próxima clase veremos el acondicionamiento en cerramientos verticales opacos. Muchas gracias. Hasta la próxima.